Hola queridos estudiantes, en la clase del día de hoy vamos a estudiar la nomenclatura inorgánica de los ácidos. Los ácidos se caracterizan por la presencia del hidrógeno en su fórmula química, debido a que los ácidos son compuestos moleculares que al disolverse en el agua van a producir iones de hidrógeno tipo H+. Además tengamos en cuenta que el hidrógeno puede combinarse con el resto de los elementos de la tabla periódica. Aquí observamos una tabla de pH donde desde los valores de 0 a los valores de 7, los compuestos los podemos considerar como sustancias ácidas. Esto nos da a entender que los ácidos los podemos encontrar en muchas partes o en muchos productos, en frutas, en bebidas. Es importante mencionar que los ácidos a altas concentraciones son muy peligrosos, pueden generar corrosiones, quemaduras y pueden ser inflamables a la hora de inhalarlos. Los ácidos se pueden clasificar en oxácidos y en hidrácidos. Veamos qué son los oxácidos. Estos son compuestos formados por el hidrógeno, por un no metal y por el oxígeno. Por lo tanto, debemos tener en cuenta los no metales presentes en la tabla periódica. Como un ejemplo de los oxácidos tenemos el ácido sulfúrico. Por otra parte, tenemos a los hidrácidos, los cuales van a estar formados por el hidrógeno y por un no metal. Como ejemplo tenemos el ácido clorhídrico. Entonces, la diferencia que encontramos entre los oxácidos y los hidrácidos es que los oxácidos van a tener la presencia de oxígeno, mientras que los hidrácidos no está presente el oxígeno. Estudiemos ahora los ácidos hidrácidos. Estos son compuestos binarios, es decir, que están formados por dos elementos, como son el hidrógeno y un no metal, para producir el ácido hidrácido. Aquí observamos la reacción química, en donde vamos a tener en cuenta que la valencia del no metal por lo general va a ser la valencia de menor valor. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el ácido formado por el hidrógeno y por el bromo. Para estos casos el hidrógeno siempre va a trabajar con número de oxidación +1 y el no metal va a trabajar con el número de oxidación -1 para el caso del bromo. Veamos este otro ejemplo. El hidrógeno se une al selenio, teniendo en cuenta que el selenio trabaja con su menor número de oxidación, que es -2. ¿Cómo podemos nombrar los ácidos hidrácidos? Para esto podemos utilizar dos tipos de nomenclatura, la nomenclatura tradicional y la nomenclatura stock. Generalmente la nomenclatura tradicional es utilizada cuando los ácidos están en soluciones acuosas. ¿Qué quiere decir una solución acuosa? Cuando nosotros tenemos nuestro ácido concentrado y lo agregamos en un solvente o un líquido que por lo general va a ser agua, donde se va a disolver, generando así una solución acuosa. El nombre de estos ácidos lo vamos a iniciar con la palabra ácido, luego irá la raíz griega del nombre del no metal. Para esto es importante saber que algunos de los no metales presentan una raíz griega, como se observa en la tabla. Y luego en la parte final irá el sufijo hídrico. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el ácido formado por el hidrógeno y por el azufre. Para este caso el azufre va a trabajar con su menor valencia, que es -2, formando el respectivo ácido H2S en estado acuoso, que va a tener el nombre de ácido, sul, proveniente de su raíz griega, que es sulfurum, y con la terminación hídrico. Acá tenemos el ácido formado por el hidrógeno y por el yodo. Como los dos trabajan con número de oxidación 1, entonces vamos a tener su fórmula HI en un estado acuoso y su nombre será ácido yodhídrico. Tenemos por acá el compuesto formado por el hidrógeno y el bromo en un estado acuoso, va a tener el nombre de ácido bromhídrico. Y por último tenemos el compuesto formado por el cloro y el hidrógeno. El cloro trabaja con su número de oxidación menor, que es -1. En un estado acuoso, este ácido va a tener el nombre de ácido clorhídrico. Veamos ahora la nomenclatura stock de los ácidos hidrácidos. Esta nomenclatura la utilizamos cuando los ácidos se van a encontrar por lo general en una fase o un estado gaseoso. Esta nomenclatura va a estar compuesta por el nombre del anión, o sea del no metal que acompaña al hidrógeno, más las palabras de hidrógeno. El compuesto formado por el hidrógeno y el azufre en la nomenclatura tradicional se llamaba ácido sulfídrico. En la nomenclatura stock que estamos estudiando se llamará sulfuro, que es el anión, o sea el azufre, siguiendo las palabras de hidrógeno.
Para el otro compuesto, conocido como ácido yodhídrico en la nomenclatura tradicional, en la stock se llamará yoduro de hidrógeno. Para el compuesto formado entre el hidrógeno y el bromo, según la nomenclatura tradicional, se llamaba ácido bromhídrico, y en la nomenclatura stock se va a llamar bromuro de hidrógeno. Y para el compuesto formado por el hidrógeno y el cloro, en la tradicional se llamaba ácido clorhídrico, y ahora en la stock se va a llamar cloruro de hidrógeno. De esta manera podemos ver que los ácidos hidrácidos tienen dos formas de nombrarlos. Ahora estudiemos los ácidos oxácidos. Estos ácidos son compuestos ternarios que se forman cuando se hace reaccionar un óxido ácido con el agua, como lo observamos en la ecuación química. Tenemos el óxido ácido más el agua, nos produce el ácido oxáceo. Como ejemplos tenemos el dióxido de carbono, que es un óxido ácido, va a reaccionar con el agua y nos produce el ácido oxáceo. Tenemos acá también el óxido de nitrógeno que reacciona con el agua, nos produce este ácido oxáceo formado por H2N2O6, y para este caso vemos que podemos simplificar los subíndices dividiéndolos todos sobre 2, y de esta manera vamos a obtener la nueva fórmula del ácido. Para nombrar este tipo de ácidos se utiliza la nomenclatura tradicional, y para nombrarlos por este tipo de nomenclatura lo primero que vamos a colocar es la palabra ácido. Dependiendo del número de oxidación del no metal, vamos a colocar los prefijos hipo o per, luego el nombre del anión, terminado con el sufijo oso o ico. Para esto debemos recordar la tabla de las valencias, donde encontramos los prefijos y los sufijos. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el ácido sulfúrico, entonces observamos que el hidrógeno trabaja con número de oxidación +1, el oxígeno siempre va a trabajar con número de oxidación -2, y para que el valor de las cargas de la molécula dé un total de 0, el azufre va a trabajar con número de oxidación +6. Si vamos a la tabla periódica del azufre, el número de oxidación 6 es el número mayor comparado con 2 y con 4. Con esta información nos vamos a la tabla de prefijos y sufijos y encontramos que para 3 valencias, utilizando la valencia mayor, el nombre terminará con el sufijo ico. Entonces el nombre del compuesto será ácido sulfúrico. Veamos otro ejemplo. Tenemos el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno formando un ácido, donde el nitrógeno trabaja con número de oxidación +5. Es importante saber que para el nitrógeno no se van a formar compuestos donde él trabaje con número de oxidación +4 y +2. Por lo tanto, vamos a manejar al nitrógeno como si tuviera solo 2 números de oxidación. Y en este caso, como está trabajando con la valencia de 5, entonces vamos a la tabla, nos ubicamos donde hay 2 valencias y el valor de 5 será la valencia mayor, por lo tanto su nombre terminará con el sufijo ico, siendo el nombre ácido nítrico. Por último tenemos el compuesto formado por el hidrógeno, el cloro y el oxígeno. Para este caso el cloro va a trabajar con su valencia menor y como el cloro tiene 4 valencias, nos vamos a la tabla, nos ubicamos donde está la valencia menor, nos dice que su nombre tendrá el prefijo hipo y la terminación oso. Por lo tanto el nombre será ácido hipocloroso. El taller de repaso contiene 3 puntos. En el primer punto tenemos una tabla a la cual debemos llenar los espacios en blanco, ya sea la fórmula, la nomenclatura tradicional o la nomenclatura stock. Hay que tener en cuenta que para cada uno de los casos nos van a dar una de las 3 opciones. En el segundo punto vamos a tener unas fórmulas de distintos ácidos y nosotros debemos darles el nombre correspondiente. Y para el tercer punto vamos a tener los nombres de algunos ácidos y debemos escribir su fórmula química correspondiente.